La verdad. Buenos días a todos, damos inicio a esta parte de los temas varios. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo porque también hay bastante mala interpretación acerca de pregonero de justicia. De eso vamos a hablar hoy. Pregonero de justicia, basado en 2 de Pedro 2:5. Dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces yo les leo el versículo. Ahora tranquilos que no leí el contexto, pero ahorita vamos a hablar también del contexto. ¿Cómo dice en la TLA este versículo? Para que vamos teniendo en cuenta lo que es pregonero de justicia. Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivían en el tiempo de Noé, en tiempos de Noé. Más bien les envió el diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien, y junto con Noé salvó a otras 7 personas. Entonces, si buscamos el verdadero significado de pregonero de justicia, porque muchos dicen que es que Noé predicó el evangelio 120 años mientras construyó el arca, cosa que no es así. Aquí ya nos vamos dando cuenta, y yo lo voy a repintar, porque enseñaba a la gente a hacer el bien. Eso es pregonero de justicia. Hasta ahí para que lo vamos teniendo en cuenta. Por eso vuelvo, insisto, tal vez suene una canción porque lo he dicho muchas veces, la importancia de otras traducciones. Le dan una claridad a uno casi de entrada, o sea que de una vez lo van encaminando en el tema. En la PDT, tampoco dejó sin castigo al perverso mundo antiguo, sino que le mandó el diluvio, del que solo salvó a Noé, quien enseñaba a vivir para agradar a Dios. Vale, pues cuidado. Otro significado. Quien enseñaba a vivir para agradar a Dios y a 7 personas más. Entonces, una cosa es enseñarle a la gente a vivir para agradar a Dios y otra cosa es predicar el evangelio. Ahora vamos a ver un ejemplo de 2 hombres. Uno es Noé y ahora vamos a ver el otro hombre. Para que eso nos ayude a ver la diferencia entre pregonero de justicia y predicador del evangelio. Que fue lo que no hizo Noé, predicar el evangelio. Como muchos dicen, porque es que lo dicen y lo siguen diciendo. Es que Noé predicó 120 años, entonces nosotros tenemos que ir a predicar. Entonces se confunden las cosas. Las palabras claves: mundo, 2889 del griego cosmos. Por metonimia, los habitantes de la tierra, humanidad. La palabra metonimia, pues se las dejo de tarea, yo por ahí lo tengo, sino que realmente se me olvida porque como no es una palabra que se use mucho. Entonces, para que usted entienda por metonimia qué quiere decir. Y se refiere a los habitantes de la tierra, a la humanidad, cuando habla de mundo. Muchas veces la gente no entiende este término cuando le decimos que yo ya no soy del mundo. Entonces ya lo van a creer a uno hasta marciano. Mateo 5:14, Mateo 13:38, Juan 1:29, Juan 3:16, Romanos 3, versículos 6 y 19, 1 Corintios 4:13, 2 Corintios 5:19, Hebreos 11:7, 1 Juan 2:2. Esos versículos como fundamento de mundo, cosmos. Esta es la que debemos tener bastante en cuenta, porque precisamente esto es parte del tema. Pregonero. La palabra pregonero, el código 2783 del griego kerus, termina en X y comienza con K. Creo que ya esto lo había dicho, pero la importancia de que tengan en cuenta el código para que ustedes mismos busquen y miren si lo que se les está diciendo es la verdad o es mentira. Ustedes mismos comprueben y saquen sus conclusiones. Sustantivo de queruso, y queruso tiene por código 2784, que habla de predicar, un heraldo. Pues hasta aquí diríamos, eso habla del evangelio, un heraldo. Pablo era un heraldo y Pablo predicaba. Habla de proclamador público
En el Nuevo Testamento, un predicador, instructor público de la voluntad y los preceptos divinos, como Noé. Tenga en cuenta eso. Si usted mira aquí en el diccionario Strong del griego, esto está escrito allí. Y pone de ejemplo como Noé y cita 2 de Pedro 2:5, que es el versículo que estamos estudiando. Pero también dice del Evangelio como Pablo. Ya que sí ve que ahí marca la diferencia. Uno, instructor público de la voluntad y los preceptos divinos. ¿Qué dice acá en la TLA? Enseñaba a la gente a hacer el bien, enseñaba a vivir para agradar a Dios. Muy distinto al caso de Pablo, del Evangelio como Pablo. Está en 1 Timoteo 2:7 y 2 Timoteo 1:11. Entonces ahí vamos dándonos cuenta de que son dos términos diferentes que no los podemos... No, es que a mí me parece que ahí habla de eso, no. Por eso hacemos el estudio así exhaustivo, con la concordancia, con todas las herramientas que Dios da. La palabra justicia, código 1343 del griego dikaiosune, sustantivo de dikaios, código 1342, y habla de justo, recto, justicia, rectitud. Entonces, si usted analiza hasta aquí nada más, le enseñaba a Noé a la gente a hacer lo recto, a hacer lo bueno. De carácter, conducta, ¿sí? Tener una buena conducta. Y yo puse etcétera para no ser tal como uno debe ser. ¿Cómo debía ser uno? Bueno, no sea malo porque le va mal, obviamente. Es decir, justo, honrado, virtuoso, justo, recto, lo correcto, lo apropiado, habla de rectitud. Les enseñaba a vivir de una manera recta. ¿Vio que cada vez queda más claro? Impíos, código 765 del griego acebes. Habla de irreverente, impío o inicuo, pecaminoso, pecador, profano, aquel que aborrece a Dios, un insultador, que no adora ni venera a Dios, malvado. Mejor dicho, un pecador 100%. 1 Timoteo 1:9, 2 de Pedro 2:5, 2 de Pedro 3:7, Judas, versículos 4 y 15. Para que si de pronto alguien está viendo este video y no sabe, Judas nada más tiene un capítulo, por eso no se pone Judas 1 ni Judas 2, sino Judas y los versículos. Yo coloqué aquí, veamos la palabra pregonero. Mire que uno revisa el diccionario de la Real Academia Española, los sinónimos y la etimología, y más claro todavía. Entonces, pregonero según la RAE, que publica o divulga algo, que es ignorado. Empleado público que en altavoz da los pregones, publica y hace notorio lo que se quiere hacer saber a todos. Voy a volver a repetirlo. Empleado público. En ese caso no era un empleado de Dios. Público. O sea, si es público no es para estar encerrado. Él publicaba en altavoz los pregones y publicaba y hacía notorio lo que se quiere hacer saber a todos. ¿Qué quería Noé hacer saber a todos? De lo justo, de lo recto. ¿Cómo era él? Ahora vamos a ver cómo era Noé. Los sinónimos de pregonero, propagandista, anunciador, voceador, divulgador. ¿Qué vimos? Pregonero, enseñaba. Eso hacía él. Con su propaganda y con su anuncio, con su divulgación, enseñaba a la gente a hacer el bien. Los reprendía para que dejaran de hacer. No hagas eso, que eso está mal hecho, algo así. Etimología. La formó el castellano con el sufijo de relación y oficio, ero, del latín arius, sobre la palabra pregón. Entonces estamos hablando de ero, entonces pregón, ero, pregonero. Que en principio significaba pregonero, pero al crearse esta última fue siendo relegada al valor del anuncio público que pronunciaba el pregonero. Pregón viene del latín praeco, praeconis, heraldo, pregonero, formada en latín con el prefijo prae delante, antes y la raíz del verbo vocare, invocar, llamar, citar, nombrar algo en voz alta, es decir, hablar en voz alta.
que también dio lugar a la palabra latina vox con X. Habla de voz, palabra. Es decir, comparte raíz con otras palabras de origen latino como voz, vocal, vocablo, vocabulario, convocar, invocar, provocar, abogado. Entonces, si él enseñaba a la gente a hacer el bien, mire que aquí hay una palabra que es importante. Él convocaba a la gente. Claro, usted tiene que convocarla, reunirla y enseñarles lo que debían hacer, lo justo. ¿Sí me entiende? Entonces, ahí vimos la RAE, los sinónimos, vimos la etimología. Todo eso ustedes lo pueden repasar, para eso queda allí el video. La pregunta, ¿por qué es necesario entender la palabra pregonero? Aquí donde viene la situación de lo que queremos dar a entender, para que no se siga sacando del contexto este versículo de lo que está hablando ahí Pedro en 2 de Pedro 2:5. ¿Por qué es importante o es necesario entender la palabra pregonero? Porque como lo vimos en las palabras claves, ya vimos la palabra pregonero del griego kerús. No es lo mismo el caso de Noé y el caso de Pablo. ¿Quién fue el evangelista por excelencia en el Nuevo Testamento? Pablo. Entonces tomemos el caso de Noé y el de Pablo para entender la diferencia de pregonero de justicia a predicador del evangelio. El caso de Noé nos habla de que él anunciaba públicamente que venía el juicio de Dios, que venía un diluvio, que hicieran lo correcto, que dejaran su mala conducta, etc. Eso era lo que hacía Noé, el pregonero de justicia. Dios lo escogió a él y le dijo, haga un arca y usted va a entrar ahí con toda su familia. Pero en su dolor, como buen hombre, Noé le hablaba a la gente para ver si de pronto querían entrar. Pero ya sabemos que ninguno entró, ninguno quiso. El caso de Pablo, él anunciaba el evangelio de Cristo, el del arrepentimiento y la fe en Jesucristo para salvarnos de la condenación eterna en el infierno por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Son dos mensajes muy distintos. El que enseñaba a hacer lo bueno, a que predicaba el evangelio de Jesucristo. En ningún momento Noé decía crean en Jesucristo, arrepiéntanse y crean en Jesucristo, pongan su fe en Jesucristo. Ahí no dice. O si usted lo encuentra en la Biblia, pues compártanlo en los comentarios. Vamos a ver el contexto de este versículo de 2 de Pedro 2:5. Entonces el contexto nos habla del versículo 1 al 14. Nos habla de los falsos profetas y de los falsos maestros. De eso se trata el contexto de todo esto. De las falsas enseñanzas, de que mucha gente vivirá como esos falsos. Y aquí está la conducta como en los tiempos de Noé y del juicio que viene, haciendo todo lo malo que se les antoje. Entonces Dios no perdonó y más bien castigó a todos los malvados, a los que no obedecen sus órdenes y que viven haciendo todo lo malo que se les antoja. Por eso vino el juicio. Así como en los tiempos de Noé, no perdonó a la gente malvada y los castigó con el juicio del diluvio. Este ejemplo es para este tiempo en que Dios tampoco perdonará a los que no obedecen y hacen todo lo malo. O sea, aquí lo que se está tratando de dar a entender es los falsos profetas, falsos maestros y a la conducta malvada de los hombres que dice allí, a los que hacen todo lo malo, pero que tampoco creen en el mensaje del Evangelio de Jesucristo, solo recibirán el merecido castigo de los juicios de Dios en la gran tribulación, su ira y el infierno. Si usted lee por acá, pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia al gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto. Mire que acá dice más, son fuentes sin agua,
Esto va hasta el 21, ¿no? Yo había dicho perdón, me equivoqué aquí, hasta el 14, pero esto va hasta el 21, donde finaliza diciendo: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Estos que rechazan la fe, les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cieno. Entonces, ¿qué pasa? Solo recibirán su merecido castigo. Siguen siendo gente mala, son falsos, que quieren ¿qué? Seguir pecando y quieren seguir volviendo a su vómito y quieren seguir siendo como cerdos revolcándose en el lodo. Esto es todo lo que hemos leído de 2 de Pedro 2, del 1 al 21. Entonces, en este contexto es que Dios, por medio de Pedro, habló de este pregonero de justicia, el caso de Noé, para mirar la diferencia entre una persona que hace lo bueno y todos los malvados pecadores que hay en este tiempo y en el tiempo de Noé. ¿Pero qué? Castigo hay para ambos casos. Toda la maldad merece su justo castigo. Entonces yo coloqué aquí: pero en el caso de Noé, póngale cuidado, Dios se fijó en él y le gustó su buena conducta. Noé siempre obedeció a Dios. Entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno ni honrado que él. Noé siguió con cuidado todas las instrucciones que Dios le dio. Entre toda la gente de ese tiempo, Dios vio que Noé era el único hombre bueno y que obedeció las órdenes de Dios. Si usted quiere comprobar si lo que he escrito aquí es verdad o no, lea Génesis 6, del 8 al 9, y Génesis 7, versículos 1 y 5. Se lo recomiendo que lo lea en la traducción al lenguaje actual. Cuando dice de Noé pregonero de justicia, es porque él enseñaba a la gente a hacer el bien. Pregonar, ¿qué es? Hablarle a la gente. Justicia, ¿qué es? Lo justo, lo bueno. Le hablaba a la gente, le aconsejaba que hiciera el bien. A diferencia de los falsos profetas y de los falsos maestros que hacían todo lo malo y hablaban cosas perversas, también eso enseñaban esos falsos profetas y falsos maestros. La diferencia con Noé fue que enseñó a la gente a hacer el bien. Si usted vuelve y lee el contexto más cuidadosamente, se va a encontrar que estos falsos profetas y estos falsos maestros, lo que hacían y lo que enseñaban era malo. Entonces mire el contraste para que se nombrara ahí en 2 de Pedro a Noé. Noé enseñó a la gente a hacer el bien. Por eso el Señor se agradó y se vio beneficiada su esposa y sus hijos con sus mujeres. Un comentario de William Berkeley. En este pasaje la intención se concentra no tanto en los que fueron destruidos como en el hombre que se salvó. O sea, se concentra más en el que se salvó, no en los destruidos. Noé se presenta como el tipo de los que en medio de la destrucción de los malvados reciben la salvación de Dios. Sus cualidades sobresalientes son dos. Entonces mire que si usted analiza esto, es lo que Dios demanda de nosotros. En medio de una generación perversa tenemos que ser como luminarias, tenemos que ser luz. Nosotros tenemos que diferenciarnos como lo hizo Noé en este tiempo. Las dos cualidades sobresalientes de Noé: en medio de una generación pecadora, él permaneció fiel a Dios. El ser como todo el mundo es siempre fácil, el ser diferente, difícil. Eso es una gran verdad para todo el que es cristiano. Ser diferente, ser santo, ser aparte de este mundo no es fácil. Pero desde los días de Noé hasta ahora, el que quiera ser un siervo de Dios debe estar preparado a ser diferente del mundo. El que le sirve a Dios, el que sigue a Cristo, ¿cómo debe ser? Diferente. Así lo fue Noé. Y la otra característica o cualidad que sobresale es que fue predicador de la integridad. Óigalo bien, predicador de la integridad, y les advirtió del diluvio. Él no les predicó el evangelio. Él no les habló de Jesucristo. Vio que son dos cosas muy distintas. Según las palabras claves: mundo, los habitantes de la tierra,
pregonero, instructor público de la voluntad y los preceptos divinos, justicia, lo recto, lo justo, lo correcto, como uno debe ser. ¿Cómo debe ser uno? Justo, recto, correcto, sea correcto, pórtese bien. Impíos, irreverente, malvado, pecador. Entonces, según estas palabras claves, ¿cómo quedaría? Dios tampoco perdonó o dejó sin castigo a los perversos y malos habitantes de la tierra que vivían en tiempos de Noé, sino que solo los salvó a él, porque enseñaba a la gente a hacer el bien. Lo vimos ahora. Era instructor público de la voluntad y los preceptos divinos, de lo recto, lo justo, lo correcto, como debía ser esa gente, y también salvó a otras 7 personas. Luego les envió el diluvio, y los irreverentes malvados pecadores de ese tiempo recibieron ¿qué? Como castigo ese diluvio. Entonces tengamos en cuenta eso. Lo que enseñaba Noé en medio de una generación perversa que no vivía sino de continuo, dice la Biblia, haciendo el mal. Por eso Dios le advirtió a Noé, él hizo el arca, porque dijo: voy a mandar un diluvio. Resulta, acontece que abrió las compuertas de los cielos y dice que de la tierra salía cualquier cantidad de agua. Yo me ponía a analizar eso y la altura del diluvio, imagínense, dice que la montaña más alta estaba cubierta 7 metros. O sea, si la montaña más alta, pongamos por ejemplo los Alpes, el agua tapó los Alpes más 7 metros de altura. O sea que ¿cuál era el propósito? No se salvó nadie. Por eso dejó a Noé, dejó animales y todo eso para después levantar otra generación más. Yo coloqué aquí el porqué de este tema. Se los leo porque pues lo plasmé aquí y en medio de tantas cosas pues no lo tengo de memoria. Porque mucha gente dice que Noé predicó el evangelio 120 años, el tiempo en que se demoró en construir el arca. Esto no es correcto, como ya lo hemos analizado. Testigo, ¿no? Lo analizamos, lo profundizamos. Vimos el contexto, vimos el significado de las palabras. Pablo sí predicó el evangelio de Cristo. Romanos 1 del 1 al 4. Comprobemos la diferencia. Vamos a leerlos. La diferencia de Noé a la diferencia de Pablo. Romanos 1 del 1 al 4. Ya lo vi como dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Clarísimo. Hasta aquí usted mira que Pablo habla de Cristo. Y Noé hablaba y enseñaba de hacer el bien, de ser personas rectas, como lo era él en sus generaciones. O sea, si él enseñaba, pues obviamente el ejemplo era el mismo. Ahora Romanos 1 del 16 al 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vuelve y habla del evangelio. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Primera de Corintios 2 del 1 al 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Predicó de Cristo y de su obra en la cruz, muerte, sepultura y resurrección, como lo dice Primera de Corintios 15 del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, eso recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo sí predicó el Evangelio. El pregonero de justicia Noé le enseñó a la gente a hacer lo correcto, a hacer lo bueno, pero también les advirtió que venía un diluvio. El enfoque de Noé, ¿cuál era? Enseñar a la gente a hacer lo correcto. El enfoque de Pablo, predicar el Evangelio. Noé fue un pregonero de justicia. Él enseñó a la gente a hacer el bien, lo justo, lo correcto, y les advirtió del diluvio. De eso se trata. Sabemos que el diluvio, póngale, voy a escribir lo que puse aquí para que sabemos que el diluvio es sombra del juicio y que el arca es sombra de Cristo para salvación. Eso es el arca y eso es el diluvio. Sabemos también que ni antes ni nunca los impíos o pecadores se salvarán. Se quedarán por fuera y morirán como quedaron fuera del arca. Pero algo sí es claro con lo que hemos visto. Una cosa es pregonero de justicia y otra cosa es predicar el Evangelio de Jesucristo. Yo quiero volver a repetirles esto porque esto ya es lo último de esta enseñanza. Y yo espero que usted vuelva y lo lea y le quede claro para que cuando usted hable o de pronto si usted tiene un pastor y usted como líder o como una oveja humildemente le haga ver lo correcto en cuanto a la interpretación de pregonero de justicia. Que usted le diga, pastor, pero pregonero de justicia no tiene que ver con que predicó el Evangelio. No, él enseñó a la gente de ese tiempo a hacer lo correcto, porque la maldad, como sabemos, ahí lo dice, era mucha. Vuelvo y le repito, sabemos que el diluvio es sombra del juicio y que el arca es sombra de Cristo para salvación. Sabemos también que ni antes ni nunca los impíos o pecadores se salvarán, se quedarán por fuera y morirán, el que muera en sus pecados. Pero algo sí es claro con lo que hemos visto, algo claro que hay que entender con lo que hemos estudiado para que dejemos de interpretar mal las Escrituras, es que pregonero de justicia es una cosa y que predicar el Evangelio de Jesucristo es otra cosa muy diferente. Espero haya sido claro todo lo que hemos aprendido hoy, todo lo que el Señor nos enseña, todo el contexto. Pedro nombra a Noé como pregonero de justicia porque él era el único que enseñaba a hacer lo bueno, contrario a lo que hacen los falsos profetas y maestros. No enseñan nada bueno. Usted vuelve y lee ese contexto, habla de que son como cerdos que se revuelcan en el lodo, o sea que con su naturaleza no cambiada, no transformados, y se decían ser ministros de Dios, pero no eran enviados por Dios. El caso de Noé como pregonero de justicia, él agradó a Dios, él hizo lo que Dios le mandó, y él como persona recta que agradó a Dios, quería que la gente corrigiera su conducta y anduvieran en una rectitud. Yo espero que esto quede claro. Leo para finalizar los versículos: Job 22 del 15 al 16, Mateo 24 del 37 al 39, Lucas 17 del 26 al 27, Hebreos 11:7, Génesis 7 del 1 al 24, Primera de Pedro 3 del 19 al 20, Judas 1 del 14 al 15 y Segunda de Pedro 3:6. Ya que estamos por aquí cerca, le damos Segunda de Pedro 3:6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Por qué? Le damos el contexto. Y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mire que si con este pedacito nos damos cuenta, ¿cuál era la actitud de esta gente aquí? Burlesca. ¿Dónde está la promesa de que Cristo viene por ustedes? Entonces, ¿qué estaba haciendo Noé? Construyendo el arca y se burlaban. Semejante embarcación y por aquí no hay ni agua. Entonces, para que usted analice el contexto de todo esto. Bueno, espero que esta enseñanza sirva de mucha
edificación para entender correctamente lo que está escrito. Porque el canal, como se llama, eso hablamos, la verdad. Dios les bendiga.